Estamos con el doctor Fernando Descalzi, broncopulmonar como especialidad y docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por participar en este proyecto, doctor Descalzi. Muchas gracias a usted. Me gustaría saber cuál es la importancia que tiene el examen físico pulmonar dentro de la semiología. ¿Por qué? Cualquiera sea la especialidad que tenga un médico, se va a enfrentar en algún momento de su vida con pacientes con patología pulmonar. Especialmente en nuestros países latinoamericanos, la prevalencia de enfermedades relacionadas con infecciones o con tabaco es muy importante. De modo tal que el conocimiento acabado de un buen examen físico es realmente relevante a la hora de enfrentarse con un paciente. ¿Por qué y cuáles son los objetivos generales que tiene la semiología pulmonar? El objetivo de este capítulo es que el alumno aprenda de manera integral y didáctica cómo realizar un examen físico torácico pulmonar, que debe tener sin duda una base anatómica para poder hacer una correlación con la patología. A todo esto, en ese mismo contexto, los objetivos específicos que debe lograr un alumno en medicina o estudiante de ciencias de la salud, ¿cuáles serían todos estos? Los objetivos específicos son, además de una anamnesis próxima y remota de la especialidad, es necesario realizar ordenadamente un examen físico torácico pulmonar que incluya una inspección, palpación, percusión y auscultación adecuada siguiendo las guías modernas que hay en este sentido. Hemos incorporado la nueva clasificación de los ruidos respiratorios, vigente ya desde hace varios años, con el objetivo de enseñarles a los alumnos un lenguaje que esté acorde con el avance de la ciencia. Bien, doctor Descalzi, muchas gracias por esta introducción. A continuación haremos las demostraciones específicas de la semiología respiratoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Andrés, soy el doctor Descalzi. Mucho gusto. Adelante, por favor. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué motiva tu consulta hoy día? Vengo porque hace como 4 días que tengo una tos que un poco molesta. La anamnesis respiratoria debe incluir la identificación del paciente, el motivo de consulta, que corresponde al síntoma principal, la anamnesis próxima, que es la historia de la patología actual, y la anamnesis remota, que corresponde a la historia de patologías anteriores y datos relevantes de la vida del paciente. Y actualmente tú me decías que estás con tos. ¿Y esta tos es seca o con expectoración? Sí, con flema. ¿Es mucosa, blanca o es amarilla, purulenta o con sangre? No, sin sangre. Dentro de las enfermedades respiratorias existe un sinnúmero de posibles síntomas, pero un gran porcentaje de importancia corresponde a unos pocos, que es imprescindible manejar bien. Los síntomas respiratorios más frecuentes son disnea, tos, dolor torácico, expectoración y hemoptisis. Cada uno de estos síntomas de consulta deben ser agotados al máximo durante la anamnesis próxima. El tiempo de evolución, sus características, por ejemplo, aspecto y cuantía, factores que lo atenúen o desencadenen. Y luego de eso, siempre se debe preguntar por síntomas asociados, los que pueden ser respiratorios o no. Y como antecedente en la infancia, ¿has tenido alergias, asma, tuberculosis? No. ¿Alguna enfermedad congénita? No. Muy bien. Además del motivo de consulta y los síntomas acompañantes durante la anamnesis próxima, se debe preguntar dirigidamente por algunos aspectos que integran la anamnesis remota. Destaca, en primer lugar, las patologías previas, entre las cuales las más relevantes son los antecedentes de tuberculosis, de patologías que produzcan inmunosupresión y de alergia. ¿Eres fumador o has sido fumador? Fui fumador, pero lo dejé hace como 2 meses. Te felicito. Muy bueno. Muy buen punto. Has
continuación, es necesario interrogar sobre exposición a agentes nocivos, tales como consumo de tabaco y exposición laboral o en la casa de diferentes tipos de humos. También el antecedente de viajes y mascotas puede ser de gran ayuda para lograr un diagnóstico. ¿Y dentro de tu ambiente, de tu casa, has tenido contacto con pacientes que tengan tuberculosis? No. Finalmente, es necesario preguntar por el contacto con otras personas con síntomas respiratorios actuales o en el pasado que haya en su entorno. De modo tal que lo que vamos a hacer a continuación es examinarte el tórax, los pulmones, para refrendar lo que tú me estás contando. Okay. La caja torácica está formada por 12 pares de costillas que articulan por dorsal con las vértebras torácicas señalizadas como desde T1 hasta T2. Por ventral, las 7 primeras se articulan con el esternón, mientras que la octava, novena y décima se van uniendo entre ellas a través del cartílago y forman el reborde costal. La undécima y duodécima son flotantes y no se distinguen por la cara anterior del tórax. El diafragma e intercostales son los músculos más importantes para efectuar el ciclo respiratorio. El primero, al contraerse, aumenta la altura torácica, mientras que los segundos, intercostales internos y externos, en conjunto expanden el diámetro antero-posterior. Los músculos escalenos, esternocleidomastoideos y trapecio pueden participar de los movimientos respiratorios como músculos accesorios, especialmente durante el ejercicio o en insuficiencia respiratoria. Desde la superficie del tórax se localizan algunas referencias anatómicas que conviene tener presente al momento del examen. En la vista dorsal, la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, C7, es habitualmente la más prominente y se nota especialmente al afectar el cuello. En inspiración, las fases pulmonares alcanzan generalmente la altura del cuerpo vertebral T2. En inspiración normal llegan hasta T10 y puede alcanzar T9 si la expiración es forzada. Se debe considerar que la base del pulmón derecho es más alta que la izquierda debido a la ubicación del hígado. La punta de la escápula o los brazos colgando a los lados del cuerpo llega hasta T7. 3 líneas se pueden trazar por la cara dorsal del tórax: una vertebral que cruza por encima de los procesos espinosos y 2 escapulares, una derecha y otra izquierda, que son paralelas a la vertebral y pasan sobre la punta de las escápulas. Por ventral destaca el ángulo esternal o ángulo de Lewis entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Este es un punto de referencia donde llega la segunda costilla. 3 líneas se pueden trazar: la línea medioesternal, que pasa vertical por la mitad del esternón. Las líneas medio clavicular derecha e izquierda son verticales a la línea medioesternal y pasan por la mitad de las clavículas. Por lateral se pueden trazar 3 líneas: axilar anterior, que corre verticalmente y pasa por la parte anterior del pliegue axilar; la línea axilar media, que es paralela y pasa por la parte media del pliegue axilar; y la línea axilar posterior, que es paralela a la anterior y pasa por la parte posterior del pliegue axilar. En la cavidad torácica se encuentran los 2 pulmones, ambos recubiertos por la pleura visceral, y el mediastino, espacio en el que se encuentran el corazón y los grandes vasos, entre otras estructuras. Por ventral, las bases pulmonares llegan a la sexta costilla, a nivel de la línea medio clavicular. Por dorsal se proyectan especialmente los lóbulos inferiores, los que se extienden desde T3 hasta las bases. Cada pulmón se divide en mitades, aproximadamente iguales, por la fisura oblicua mayor, que se extiende desde T3 por dorsal y corre en forma oblicua hacia ventral y caudal hasta la sexta costilla en la línea medio clavicular. El pulmón derecho es además dividido por la fisura horizontal o menor, que por ventral va a la altura de la cuarta costilla y más lateral llega a la fisura oblicua en la quinta costilla a nivel de la línea axilar media.
esta forma, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo solo 2, superior e inferior. Ahora comenzaremos con el examen físico del tórax y pulmones. Esto incluye inspección, palpación, percusión y finalmente auscultación. Bueno, ahora procederemos al examen físico torácico pulmonar. En primer lugar tenemos la inspección. Es muy importante advertir cuál es el ciclo respiratorio que tiene el paciente, pues el tipo de respiración que tiene este paciente, que aquí podemos observar que es normal. Dentro de la inspección del tórax propiamente tal, hay que ver si hay alguna alteración en la piel, alteraciones de tipo estructural. En la inspección del tórax se deben evaluar la forma de este, el tipo o patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria. Nos referiremos en primer lugar a la forma del tórax. En este punto se deben evaluar 3 aspectos: diámetro, posición del esternón y columna dorsal. Con respecto a los diámetros o dimensiones de la caja torácica, se debe observar que el diámetro anteroposterior es menor que el transversal. El esternón puede adoptar 3 posiciones: la normal, en la que no se nota depresión o protrusión de este, pectum excavatum o depresión del esternón, o pectum carinatum o protrusión del esternón en quilla de mar. Finalmente, se evalúa en este punto la forma de la columna dorsal, en la que se puede apreciar como hallazgo patológico una cifosis, una escoliosis o la mezcla de ambos, cifoescoliosis. El tipo patrón respiratorio se refiere a los ciclos respiratorios que se observan en el paciente. Dentro de este punto se pueden encontrar varios tipos de patrones: normal, apnea, Kussmaul, Biot, Cheyne-Stokes, tiraje y respiración paradojal. En este punto se debe considerar si el paciente utiliza o no musculatura accesoria. Finalmente, se debe evaluar la frecuencia respiratoria, siendo la normal entre 12 y 20 ciclos por minuto. Cuando los ciclos son superior a 20 o inferior a 12, se denomina taquipnea y bradipnea respectivamente. Respiración de Kussmaul es una respiración rítmica de mayor amplitud y frecuencia y se puede observar en pacientes con acidosis metabólica. Respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza porque después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente, fase y crescendo, y después de llegar a un máximo disminuye hasta llegar a un nuevo periodo de apnea, fase de decrescendo. Esta secuencia se repite sucesivamente. Se observa en insuficiencia cardíaca y en algunas lesiones del sistema nervioso central. La respiración de Biot es una respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero que es interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. Y apnea en la que no se observan ciclos ventilatorios. A continuación vamos a hacer palpación del tórax anterior, ver si hay algún punto doloroso. Y por el dorso es muy importante ver si hay puntos dolorosos. Antes de palpar la pared torácica para evaluar la condición pulmonar o pleural, nos referiremos a la palpación de los espacios intercostales, de manera tal que cuando evaluemos otras estructuras u órganos intratorácicos no presente un problema al ubicarlos. Los espacios intercostales adquieren el nombre de la costilla que está sobre ellos. Por ejemplo,
el segundo espacio intercostal queda debajo de la segunda costilla, y para ubicar este espacio se debe palpar el ángulo external del ubis y recorrerlo hacia el lateral hasta palpar la costilla que articula en este punto, la segunda. El espacio ubicado inmediatamente por caudal a dicha costilla corresponde al segundo espacio intercostal. Desde este se pueden seguir palpando con facilidad hasta el sexto espacio, ya que desde el séptimo en adelante los espacios se hacen más estrechos y se dificulta su palpación. Mediante la palpación se pueden sentir vibraciones que se generan en el interior del tórax, por ejemplo cuando el paciente habla. Para realizarla se puede usar toda la mano o el borde cubital, que es más sensible en la vibración. Cuando el tórax examinado es normal, se siente una discreta vibración en la zona de contacto. Vamos a ver si hay vibraciones vocales presentes. Por favor, puedes decir 33 varias veces. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Muy bien. 33, 33. Se va desde cefálico 33, a caudal, 33, comparando entonces 33, las vibraciones vocales. 33. Se le solicita al paciente que repita números o palabras, por ejemplo 33. Conviene tener un método para recorrer y comparar los distintos sectores del tórax. La sensación táctil que se logre dependerá de varios aspectos: la intensidad y las características del ruido, por ejemplo el tono de la voz, la zona que se palpa, por ejemplo cerca de la tráquea, las vibraciones de mayor intensidad, el grosor de la grasa subcutánea, la integridad del tejido pulmonar y elementos que se interpongan entre los grandes bronquios y la pared del tórax. Respire hondo y expire. Inspire. Otro aspecto que se puede evaluar es la expansión del tórax durante la inspiración. Se apoyan las manos en la espalda, una a cada lado, dejando el pulgar a la altura de la apófisis de T10 y se le pide al paciente que inspire profundo. Los pulgares deben separarse en 2 centímetros para que la expansión se considere normal. A continuación vamos a hacer la percusión del tórax. La idea es ir secuencialmente de cefálico a caudal y de lado a lado, de tal manera de ver la simetría. Para que ustedes vean, este dedo actúa como un plexímetro y debe ser sobre la costilla, y con la interfarángica distal se percute de esta manera. Se percute en los espacios intercostales y en los bordes de la escápula. Esto corresponde a una percusión indirecta sobre la región torácica posterior, percutiendo en los mismos niveles de los lados contralaterales a modo de comparación. De esta manera se va explorando primero los lóbulos y segmentos superiores, ápices y espacio intercapular, y luego los inferiores, infraescapular y a nivel de T10. Los sonidos de la percusión son hipersonoridad, resonancia y matidez, y lo normal es resonante en el pulmón. Así podemos encontrar matidez en el derrame pleural e hiperresonancia en el neumotórax. Posteriormente, dentro de la palpación, vamos a ver la excursión del diafragma. La idea es ver la diferencia que hay entre inspiración profunda y expiración profunda. Por favor, puedes inspirar profundamente y mantener el aire. Mantén, por favor. Aquí. Mantén, por favor. Aproximadamente aquí. Y ahora puedes botar el aire y mantenerlo en expiración profunda. Aquí podemos ver que aproximadamente son 4 centímetros de excursión. En este caso es normal. La base del pulmón derecho es el límite inferior de resonancia y por ende el límite del diafragma.
séptimo espacio intercostal en línea medio escapular. Una diferencia normal está dada por una expansión de 4 a 7 centímetros. Se puede poner en decúbito supino o sentado y hacer una inspección y palpación similares al posterior. Luego se realiza la percusión con el mismo patrón con que se realizó anteriormente, de lado a lado, de cefálico a caudal, en todos los campos pulmonares. Se debe sentir resonancia hasta la matriz hepática. El examinador debe fijarse que el plexímetro se coloque en los espacios intercostales y no solo en las costillas. Al lado izquierdo se encuentra el corazón, desde el tercero hasta el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, por lo que la resonancia pulmonar se altera. Vamos a percutir las axilas. No podemos olvidar los huecos supraclaviculares. Y de manera simétrica, tal como lo hicimos por dorsal, comparando los diferentes semitórax. No hay que olvidar percutir la parte alta de la axila, porque los lóbulos superiores son mejor evaluados en estas posiciones. La percusión axilar es a veces más fácil mientras el paciente está sentado. Posteriormente procederemos a la auscultación, en que se le pide al paciente: Andrés, hay que respirar lento y profundo, muchas veces. Y la boca abierta. Esta se realiza utilizando el fonendoscopio, herramienta indispensable para un buen examen físico y para determinar los sonidos tanto normales como patológicos en el tórax. La auscultación requiere de un ambiente particularmente silencioso. Se debe solicitar al paciente que respire con la boca abierta, profundo y lento. Es importante destacar que nunca se debe auscultar sobre la ropa. Para la auscultación del tórax se usa el diafragma del fonendoscopio y se va auscultando de cefálico a caudal, de lado a lado, para ir descendiendo sistemáticamente. Se debe fijar en el tipo de sonido al menos un ciclo respiratorio completo en cada lugar. Se debe pedir al paciente que diga 33 en busca de broncofonía y que diga I en busca de egofonía. La auscultación en el tórax anterior se realiza en las mismas áreas que se palpan y se percuten, tratando de evaluar todos los campos pulmonares desde anterior, sobre todo el lóbulo medio y língula, que no se pueden evaluar bien por posterior, producto de su ubicación anatómica. Para la auscultación se repite el procedimiento que hicimos sobre el tórax posterior, buscando tonalidad, intensidad y duración, para luego buscar los sonidos adventicios. Necesito que respires profundo, lento, con la boca abierta. No podemos olvidar de examinar los huecos supraclaviculares. Y también las regiones axilares. Hay que mencionar que aproximadamente en esta región está la proyección del lóbulo medio y aquí la proyección de la língula. Con la boca abierta. Aproximadamente hay que esperar un ciclo respiratorio por cada foco. Posteriormente nos vamos hacia el lateral.
Finalmente, por favor, vamos a examinar las axilas. Para ver la simetría. La nomenclatura y clasificación actual de la auscultación pulmonar, que está en vigencia desde 1987, se detalla a continuación. Ruido de la respiración. Ruido respiratorio normal, integrado por ruido laringotraqueal y murmullo pulmonar. Alteraciones del ruido respiratorio, subclasificado como respiración ruidosa, respiración soplante, disminución o abolición del murmullo pulmonar. Transmisión de la voz, que puede ser normal, broncofonía o egofonía. Ruidos agregados o adventicios, clasificados como continuos o discontinuos. Dentro de los ruidos continuos existen los roncos, las sibilancias y el estridor, y dentro de los ruidos discontinuos están las crepitaciones, los frotes pleurales y los estertores traqueales. Ruido respiratorio normal. El flujo aéreo hacia la periferia del pulmón es lento y laminar, de modo que más allá de los bronquios segmentarios, el sonido viaja a través del pulmón y no de la vía aérea. El ruido de la respiración normal se ausculta durante la inspiración y desaparece en la mitad de la expiración. Ruido laringotraqueal. Corresponde al ruido respiratorio normal auscultado en zonas del tórax cercanas a la tráquea y grandes bronquios. El murmullo pulmonar es el ruido respiratorio normal que, filtrado a través del tejido pulmonar, se ausculta sobre la pared torácica. Alteraciones del ruido respiratorio. Respiración ruidosa. La respiración de un individuo sano es silenciosa y no se oye. La respiración ruidosa tiene su origen en el flujo turbulento de la vía aérea central y tiene una excelente correlación con el grado de obstrucción bronquial. La respiración soplante. Las atelectasias, consolidaciones y fibrosis pulmonares transmiten el sonido de la respiración sin filtración, por lo que se ausculta como una respiración soplante en ambos tiempos. Disminución o abolición del murmullo pulmonar. Puede disminuir la transmisión del ruido pulmonar hasta la pared torácica por interposición de aire o líquido entre el parénquima pulmonar y la pared. Esto ocurre en derrame pleural y en neumotórax. También se encuentra en atelectasias y en grandes obesos. Transmisión de la voz. Normal. El parénquima pulmonar actúa como un filtro selectivo en el que se pierden los tonos agudos de las vocales, escuchándose la palabra en un murmullo de baja tonalidad. Broncofonía. En condensación o atelectasia se transmite todo el espectro de frecuencias y la voz se ausculta con claridad.
La pectoraloquia áfona es la transmisión de la voz cuchicheada. La egofonía, donde el derrame pleural es laminar, parte del sonido logra transmitirse dejando pasar preferentemente las frecuencias altas, especialmente vocales de tonalidad alta, adoptando la transmisión de la voz, un timbre nasal o voz caprina. Ruidos agregados o adventicios. Ruidos continuos. Roncos. Es un ruido de baja tonalidad que se produce por vibración de las paredes de la vía aérea generada por flujo turbulento por obstrucción. Se pueden palpar como frémitos en la pared torácica. Sibilancias. Sonidos musicales continuos de alta tonalidad. Al disminuir el lumen de los bronquios, se comporta como un instrumento de viento, produciendo un sonido musical de diferentes tonalidades. Las sibilancias se transmiten bien y son audibles incluso a distancia. Hay sibilancias monofónicas y polifónicas. Las monofónicas son de baja tonalidad y se auscultan en inspiración, expiración o en ambos tiempos. Las polifónicas son exclusivamente expiratorias y todas las notas comienzan y terminan simultáneamente. El estridor es un ruido continuo de tonalidad intermedia, intenso y audible a distancia. Se produce cuando hay obstrucción de la laringe y de la tráquea extratorácica. Ruidos discontinuos. Las crepitaciones son ruidos cortos, de menos de 5 milisegundos, que aparecen en rápida sucesión y que se auscultan sobre la pared torácica. Se originan al comunicarse bruscamente diferentes segmentos de la vía aérea y así se igualan las presiones y el gas se expande explosivamente, generando las crepitaciones. Esta denominación engloba los ruidos antiguamente llamados crépitos, crujidos y estertores finos. Las crepitaciones pueden ser de final de inspiración y de comienzo de inspiración y expiración. Frotes pleurales. Las superficies pleurales, parietal y visceral, son suaves y lubricadas y se deslizan suave y silenciosamente. Cuando la pleura está inflamada o infiltrada, la superficie se hace áspera y se produce un ruido musical y de baja tonalidad. Se auscultan en inspiración y en expiración. Estertores traqueales. Son ruidos audibles a distancia generados por la acumulación de secreciones en las vías aéreas mayores. Al
finalizar el capítulo de examen físico pulmonar expuesto por el doctor Fernando Descalzi, finalizaremos con una breve descripción de hallazgos. En el caso de un paciente sin patología médica sería de la siguiente manera. Inspección. Tórax simétrico de forma y diámetros antero, posterior y transversal conservados. No se observan lesiones. Columna dorsal alineada sin presencia de desviaciones patológicas. Tráquea situada en línea media. Patrón respiratorio regular, sin uso de musculatura accesoria, con una frecuencia respiratoria de 13 ciclos por minuto y una relación inspiración-expiración de 1:2. Expansión pulmonar simétrica y de amplitud normal. Palpación. Tórax sin aumento de volumen o dolor a la palpación, a nivel de estructuras óseas y grupos musculares. Expansibilidad torácica conservada, vibraciones vocales presentes, simétricas y de amplitud normal. Percusión. Resonancia presente y simétrica en ambos campos pulmonares. Auscultación. Murmullo pulmonar conservado globalmente, sin ruidos agregados. Con esto finalizamos el examen físico de tórax y pulmones.